Cristo. Tome a su hermano que tiene a su lado. Si es un amigo, tómelo también y dígale bienvenido. Lo amo en el amor del Señor Jesús. Qué bueno es saludarnos como a Dios le agrada, como a hermanos en Cristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora los invito a que tomen la Biblia, la palabra del Señor, y vamos a buscar en el libro de los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Vamos a pedir el favor a nuestro hermano Enrique Suárez. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16 y vamos a ir alternando, amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén, gloria al Señor. ¿Pueden estar cómodos, mis amados hermanos? Qué bueno es cuando se predica la palabra del Señor, predicar acerca de las bendiciones que Dios tiene. Amén. Bendiciones de toda índole, en lo espiritual, en lo personal, en el hogar, en lo material. Y esas enseñanzas reúnen mucha gente, porque al ser humano le gusta escuchar algo agradable. Si hay sermones acerca de bendiciones espirituales, porque nos invitan a recibir el Espíritu Santo, a recibir dones, los cuales Dios reparte a cada uno como Él quiere, el ambiente cambia, ¿verdad?
Ya es un ambiente de fiesta porque vamos a recibir lo que el Señor prometió, la unción de su Espíritu Santo. Y si el sermón es de una línea donde vamos a mirar cuántas bendiciones materiales Dios le puede dar a un ser humano, pues con mayor razón. Y de acuerdo al tipo de sermón, así mismo es el entusiasmo del ser humano. Pero resulta que el pecado también es una doctrina. Sí, y hay que enseñarla. Entonces ahí es cuando ya el ánimo como que baja, ¿cierto? De pronto alguien pensará, bueno, pues, ya no es conmigo, porque otro dirá, bueno, no me interesa por ahora. Pero resulta que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, él le escribió a gente que conocía a su Salvador. Amén. Gente que conocía al Señor Jesús. No le estaba escribiendo a ningún extraño. Por eso él comienza con esa frase, haciéndole saber a los romanos que no tenían excusa de ninguna índole con respecto al pecado. No tienen excusa. ¿Quiénes pueden tener excusa con respecto al pecado? Los que no han recibido a Jesucristo, los que no conocen a Jesucristo. El ser humano tiene muchas excusas. Acuérdese cuando a usted le predicaban el evangelio y cuando me lo predicaban a mí, ¿qué era lo primero que sacábamos? Una excusa, siempre. Pero un hijo de Dios no puede tener excusas cuando es instruido acerca de abandonar el pecado. Amén. No tenemos por qué sacar excusas, porque si está en la Biblia hay que enseñarlo. Amén. Entonces el apóstol Pablo le estaba dirigiendo sus escritos a gente que conocía al Señor Jesucristo. Amén. Es más, mucha gente de esa había visto la crucifixión del Señor. Muchos de ellos le habían visto resucitado. Entonces no eran ajenos a lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Conmigo en este lugar hay muchos que no son ajenos a la obra de Cristo, porque la estamos sintiendo en nuestras vidas. Amén. Sentimos la gracia, sentimos la salvación, sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Y eso a mí me alegra, que Dios nos permita sentirle a Él en nuestras vidas. Entonces, quienes saben que están practicando el pecado y no se arrepienten, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Que están, dice el apóstol Pablo, están amontonando, están atesorando. ¿Qué más están haciendo? Están acumulando razones de parte de Dios para el día de la ira de Dios. Y eso no se lo podemos decir a una persona que no ha recibido a Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la Biblia al respecto de las personas que no han recibido al Señor Jesús en sus corazones como su Salvador? ¿Qué dice la Biblia al respecto de la humanidad? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, no hay justo ni aún uno, dice Romanos capítulo 3. Pero resulta que el apóstol Juan fue más allá, y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, desde el versículo 16 en adelante, encontramos unos versículos muy hermosos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces note que
el ser humano que no ha recibido a Jesucristo, vamos a hacer este paréntesis, el ser humano que no se ha arrepentido, que no ha creído al Evangelio, que no ha obedecido al Señor Jesús, esa persona que no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, esa persona está condenada. Lo dice la Biblia. Amén. No lo decimos nosotros, lo dice Dios en su palabra, que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, una persona que ya ha sido condenada, no se le acumula otra falta más encima. No, la Biblia dice que ya ha sido condenada. Es que lo que en usted y en mí sucedió fue un milagro grande. Amén. Que estando condenados, Dios nos dé la oportunidad de oír su evangelio, de recibirle y ser rescatados por él. Es un milagro que no tiene con qué compararse. Amén. Entonces nosotros, los que por gracia del Señor estamos bautizados, antes estábamos en esa condición, condenados. Ahora que conocemos a Jesucristo, ahora que hemos recibido el perdón de los pecados por su nombre, amén. ¿Cuántos han sido perdonados en el nombre del Señor Jesucristo? Por eso a Él es la gloria, por eso a Él le cantamos, porque Él hizo un milagro en nuestras vidas. Ahora que somos bautizados, ahora que somos sus hijos, ahora que tenemos el conocimiento del evangelio, ahora que a través de las escrituras sabemos cuál es el carácter de Dios, somos nosotros los que no tenemos excusa. Amén. Ningún hijo de Dios, ninguna persona que haya creído en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que se haya arrepentido, que se haya convertido, que se haya bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, deberíamos tener excusa para pecar. Porque al bautizado, si persiste en practicar el pecado, ese es el que comienza a acumular, a atesorar para el día del juicio de Dios. Aquí lo está diciendo la Biblia claro. No se le podría exigir a una persona que no conoce de Cristo, no se le podría exigir algo. O cuando usted no conocía el evangelio, sentía que Dios le exigía algo. ¿Cómo vivíamos? Como si nada. Como si nada. ¿Usted se imagina que alguien nos hubiera predicado un evangelio de pura condenación? Donde nos hubiera dicho: usted lleva tantos años haciendo esto, haciendo aquello, ha acumulado grandes razones y está totalmente en el infierno. Entonces la gente dirá: bueno, si ya estoy en el infierno, ¿ya para qué? No, ahora que conocemos a Jesucristo, ahora que sabemos a través de su palabra cuál es el carácter de Dios, Dios a nosotros nos reclama. Amén. Por eso a una persona que no sepa no se le puede reclamar para nada. Entonces, el ser humano que conociendo a Cristo persiste en pecar, está acumulando, está amontonando razones para el día de la ira en el justo juicio de Dios. Es que predicar o enseñar acerca del pecado no es estar en contra de alguien, no es algo personal. A mí la Biblia me dice en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué bueno es que las cosas se las digan a uno de frente y como tiene que ser. ¿Quiere salvarse? Se le pregunta a la gente. Claro, ¿y quién no? Deje el pecado. Por eso hay sermones donde vamos a hablar de prosperidad y la gente acude por masas. Claro, es que nos van a dar herramientas para la prosperidad y yo que estoy bien mal, pues vamos a ir. O se anuncia un sermón de otra índole y vamos también, porque como dije al principio, esas emociones nos mueven. Pero vamos a hablar del pecado e inmediatamente cambia nuestro rostro.
Predicar acerca del pecado no es estar en contra de alguien en particular, no, es que hay que enseñarlo. Amén. Si está en la Biblia, ¿para qué es? Para predicarlo, para enseñarlo. Si no estuviera, no se predicaría, no se enseñaría. Resulta que la Biblia dice, ¿cuántos predicadores del Evangelio hay conmigo en este lugar? Predicadores y predicadoras, ¿cierto? Muchos, ¿verdad? Somos ministros ¿de qué? De la reconciliación, dice la palabra del Señor. Y vamos a ir a decirle a alguien mentiras, no podemos, hay que decirle la verdad, según la palabra de Dios. Entonces, si somos ministros de la reconciliación y si se predica, el oyente no, al desechar, no desecha al predicador, porque la Biblia lo dice. Ya usted sabe a quién desecha. Amén. Nosotros, los que por gracia oímos el Evangelio, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, estábamos en ese grupito, digo yo grupito, pero es grupo grande de los condenados. Pero por la pura misericordia, usted está, hermano bautizado, está sentado ahí, oyendo la palabra de Dios, es por pura misericordia, es por pura gracia. Si estos siervos están aquí, es por pura gracia. Si este siervo está aquí, es por pura gracia, porque nada teníamos que dar. Si el Señor Jesús no nos hubiera dado algo o no nos está dando algo, no tendríamos absolutamente nada para dar, porque todo viene de la mano de Dios. Todo es por Él, todo es para Él, todo es para Él. Por eso la gloria es para Dios. Cuando alguien corrige el pecado, la gloria es para Dios. Cuando alguien se arrepiente y recibe a Jesucristo por primera vez en su corazón, la gloria es para Dios, el reconocimiento es para Dios, los aplausos son para Dios. Todo lo que genere esto es para el Señor Jesucristo, aleluya, porque Él es el dueño de la gloria, Él es el dueño de la alabanza, Él es el dueño del reconocimiento, aleluya. Nadie más es el dueño, solo el Señor Jesucristo. Ahora estamos en una lista muy hermosa. Somos hijos de Dios. Amén. Y esto nos debería a todos de alegrar de una manera enorme. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Antes, ¿qué éramos? Si fuera nada. Pero la Biblia dice menos que nada y que lo que no es. Pero mire ahora a dónde nos ubica Dios. Amén. Los hijos de Dios tenemos que conocer el carácter de Dios a través de su palabra. Amén. Porque no conocemos a Dios de ninguna otra manera sino a través de su palabra. Él es bondadoso. Amén. ¿Alguien ha experimentado la bondad de Dios? ¿Y cómo se siente al experimentar la bondad de Dios? Agradecido. Amén. Nos sentimos, no nos cambiamos por nadie. Amén. Al recibir la bondad del Señor. Él es tolerante. Él es paciente. Y resulta que estos tres aspectos de Dios es lo que en muchos nos puede hacer daño. Porque al conocer que Dios es bondadoso y que no hay nadie como Él, al conocer que así como están altos los cielos de la tierra, así como está lejos el oriente del occidente, que jamás se van a encontrar, entonces nosotros decimos, así es Dios de bondadoso. Entonces podrá haber un mal pensamiento y decir, o sea que yo puedo pecar. Porque la Biblia dice que el Señor es paciente, que Él es misericordioso, que Él es clemente, que así como están
tan alto los cielos de la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia, que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso le puede hacer daño a alguien, no el saberlo, sino saberlo practicar. Porque cualquiera sabe que Dios es bondadoso, pero cualquiera también puede jugar con la bondad de Dios. Así como una persona puede abusar de la bondad de otra persona, hay gente que puede abusar de la bondad de Dios, porque eso es normal. Nosotros miramos que muchos juegan con la bondad de una persona. ¿A alguien le ha sucedido? ¿Han jugado con nosotros? Que porque somos, ¿cierto? Que porque no peleamos, que porque no ponemos demandas, entonces juegan. Eso da pie también para que uno en algún momento también piense hacer lo mismo, jugar con la bondad de otro, y eso es delicado. Entonces, el tener conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a ser aún más responsables, más consagrados, porque sabemos más que el que no tiene a Cristo. Tenemos un conocimiento celestial. El conocimiento que usted tiene no lo adquirió en una universidad. El conocimiento que usted tiene no lo adquirió a través del internet. El conocimiento que usted tiene no lo adquirió a través de un catedrático. Es que a Dios le plació desde el cielo darle entendimiento, darnos a entender su misterio, su plan de salvación. Y si hoy tenemos sabiduría, esa sabiduría vino de lo alto, del Señor Jesucristo. Si Dios nos hizo sabios para apartarnos del pecado, la gloria es para Él, la honra es para Él. Y si ese aplauso es para aquel que te dio sabiduría para apartarse del pecado, déselo a Él, porque Él está en esta mañana en este lugar, y para Él es la gloria, para Él es la honra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque lo único, dice el apóstol Pablo, lo único que nos guía a nosotros a arrepentirnos es la bondad de Dios. Es lo único. Así como hay seres humanos que se cansan de hacer el mal a otro ser humano y llega a un punto donde dicen ya no más, se duelen, les da vergüenza, les da tristeza abusar tanto de una persona, que llegan al punto donde dicen no más. Pero si esa persona se hubiese puesto a contender, a pelear, no hubiera habido ningún resultado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo no guardará el enojo para siempre, no contenderá para siempre. ¿Usted se imagina a Dios peleando con nosotros cada vez que nos equivocamos? Sino que Él es muy paciente. Amén, demasiado paciente. Entonces, cuantas veces haya que repetir las enseñanzas para que abandonemos el pecado, esas mismas veces las debemos de recibir con agrado, porque no son los predicadores. ¿Usted ha escuchado sermones acerca de abandonar el pecado? ¿Cuántos? Innumerables, ¿verdad? De diferentes pastores, de diferentes líderes, de diferentes hermanos y hermanas. Pero podría alguien decir, pero si yo ya soy bautizado, ¿para qué me hablan a mí del arrepentimiento? Es que el arrepentimiento en el creyente debe iniciar cuando recibe a Jesucristo y termina cuando parta con Cristo o Cristo venga por la iglesia. Amén. El arrepentimiento no puede desaparecer de la vida del creyente. Dios le decía al pueblo de Israel que la ley había que repetirla. ¿Cuántas veces? Cuando se levanten, ¿cierto? Yendo por el camino, al mediodía, en la tarde, al acostarse, al levantarse, que la colocaran en los dinteles de las puertas, en los postes, a las entradas de la ciudad, por todo lado. Y había que repetir y repetir y repetir la ley.
cuantas veces sea necesario oír un sermón para dejar el pecado. No es alguien en contra mío, no es alguien en contra suya, es la misericordia de Dios que nos está dando una oportunidad más. Es una oportunidad más de parte de Dios para que abandonemos el pecado. No se trata de ninguna otra cosa, es la extensión de la misericordia del Señor Jesús. Amén. Si se peca, no se acumula castigo para otro, sino para uno mismo. Porque el que peca, de pronto afectaremos a personas. Si un padre de familia peca, claro, se afectan los hijos, se afecta a la esposa. Si una esposa peca, claro, hay afectación al esposo, hay afectación a los hijos. Pero ¿quién es el que está acumulando o atesorando o amontonando para el día del justo juicio de Dios? El que peca. Los afectados no, porque cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno tenemos que darle cuenta al Señor Jesús. Amén. Entonces, la terquedad conduce a la negación para no abandonar el pecado. Porque es que muchas veces nosotros nos ponemos a analizar y lo que estoy haciendo es pecado. Y lo que practico es pecado. Y a veces hasta preguntan, pero como el que pregunta quiere es que se le certifique que está bien, porque si se le dice que es pecado, entonces el consejo no sirvió. El hermano que aconseja no sabe, porque casi siempre la persona busca es que le certifiquen o que le digan que está bien, aún por encima de lo que esté practicando. Pero la Biblia dice que con amor y verdad es que se corrige el pecado. Amén. Entonces, ¿hasta qué punto? Vamos a hacer un pequeño análisis ahí. Nosotros tenemos una facultad, el ser humano tiene, ¿en cuánto tiempo, en cuántos segundos un ser humano puede hacer un juicio, hermano Enrique? Ya tenemos esa facultad. El ser humano tiene la facultad de hacer un juicio ya. ¿Hasta qué punto nosotros abusamos de la bondad, de la paciencia, de la longanimidad de Dios? Ahí rapiditico uno lo puede hacer. ¿Y cuál es el resultado? Porque alguien en un día preguntó, levante la mano a alguien que haya pecado. Y entonces comienza por ahí alguien a medio asomar el dedo, ¿sí? O miramos de una vez al que está al lado, o a ver si el de adelante se para, o disimuladamente atrás. No nos debe dar pena. Si yo tuviera más de 2 manos, las levanto. Amén. Tendría que levantarlas, porque el juicio que uno hace es inmediato. Uno sabe, vea, Dios nos hizo inteligentes no solamente para inventar muchas cosas como lo hace el ser humano. David se alegraba de que Dios le hubiera dado esa sabiduría para saber detectar el pecado, sin necesidad de que nadie se lo diga. Qué hermosa esa sabiduría que da Dios. Pero la persona que es terca lo detecta, sabe, es más, sabe cuánto hace que está abusando de la bondad de Dios, sabe el tiempo exacto desde que está abusando de la longanimidad de Dios. O sea, la longanimidad, ese tiempo extenso que Dios nos ha dado para que nos arrepintamos y dejemos el pecado. Eso lo sabemos a la perfección. Cada ser humano sabe desde cuándo está abusando de la bondad de Dios. Y hablamos, Dios nos habla a nosotros, los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, que conocemos el Evangelio.
Así como el apóstol Pablo le decía a los judíos: ustedes se jactan de ser judíos y decir que tienen en la ley la verdad. Nosotros tenemos en el evangelio, ¿qué tenemos? La verdad. Y a veces nos jactamos, creamos o no, nos jactamos de decir: estamos en un lugar superior al resto de la raza humana, porque tenemos a Cristo en el corazón, porque sabemos de su gracia, porque sabemos que es el pecado, porque sabemos que vamos para el... conocemos todo. Pero podemos estar abusando de la bondad de Dios, porque si no hemos abandonado algo, es porque estamos abusando de la bondad de Dios. Porque nos han predicado muchas veces, nos han insistido muchas veces que abandonemos algo, sí, muchas veces. Sermones de diferente tipo, con diferente metodología, sí. De diferentes pastores, sí. Pero la persona terca pensará: es que de pronto es algo personal, me las están diciendo a mí. Y se escuchaba antiguamente un término cuando se hablaba del evangelio y se hablaba de abandonar el pecado. Se escuchaban términos como incómodos, ¿cierto? Y decían: tiraron harta piedra. Si la palabra de Dios es piedra, ¿quién es la piedra? Nosotros somos las piedras, porque la piedra tiene que ser quebrantada con la palabra del Señor. Amén. Entonces, esas son maneras de excusarnos. Sencillo. Hoy en el sermón de hoy dieron gallina, ¿cierto? Nos estamos excusando. No, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice, Dios dice en su palabra: he aquí, no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Es que Dios no quiere otra cosa. Dios tiene mucha paciencia y envía mensajes por doquier, porque nos ama. Si Dios no nos amara, pues nos dejaría así. Si Dios no nos amara, nos dejaría sin corrección. Pero Dios nos ama tanto que nos corrige a través de un predicador, a través de otro, de una manera o de otro. Pero los tercos somos nosotros, que no entendemos la longanimidad, la paciencia, la bondad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿hasta qué punto yo abuso del Señor Jesús? ¿Hasta qué punto estamos abusando? Porque claro, nosotros salimos a evangelizar y le podemos decir a alguien que no conoce a Jesucristo: vea, usted está amontonando, usted está haciendo un arrume, usted está atesorando para el día en que Dios lo castigue. Pero es que el apóstol Pablo le escribía a gente que conocía al Señor Jesucristo. Amén. Porque la Biblia dice, en ese primer capítulo de Romanos, dice: habiendo conocido a Dios. Escuche, habiendo conocido a Dios. Por eso, en las leyes, ¿a quién se castiga más? ¿Al que sabe más o al que sabe menos? Mire usted un juez cuando se equivoca en lo más mínimo y de una vez, porque sabe de las leyes, y comienzan a jugar con ellas. Y comienzan a dar pasitos a ver hasta dónde. Vea, y hay gente tan, podemos utilizar la palabra, tan capaz, digamos mejor, que sabe que si hacen algo van a ir a la cárcel, pero ellos hacen cuenta: bueno, este delito a mí me da 3 meses, entonces me vamos a ganar tanto, ¿sí? O este delito que voy a cometer me da 1 año, pero es que me voy a ganar 10.000 millones, entonces vale la pena, ¿cierto? Y lo hacen. Juegan con la ley, porque hay una tolerancia. Ese pensamiento puede llegar al Hijo de Dios. El diablo le puede mandar o nos puede mandar esos malos pensamientos, de que podemos jugar con la bondad de Dios. Tenemos tiempo de arrepentirnos. Es más,
todavía falta como alguna, de pronto dirá alguien, faltará alguna señal. Es más, de pronto si hago esto por la noche me arrodillo y arreglo cuentas con Dios. Pero ojo con actuar premeditadamente, porque Dios es severo. Amén. Dios también es fuego consumidor. Y el que peca deliberadamente, voluntariamente, está acumulando, está atesorando, está amontonando razones para el día en que Dios tenga que juzgar a alguien que no quiso obedecer a la verdad, alguien que conociéndola no quiso obedecerla. Amén. Si nosotros abandonamos el pecado, es con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento. Amén. Si nosotros decidimos abandonar el pecado, es porque anhelamos recibir de parte de Dios reconocimiento, no del ser humano. Porque fácil, uno puede ver a un ser humano educado, buenos modales, bonitas palabras, y uno puede decir: el hermano fulano de tal, qué belleza, la hermana fulana de tal, qué belleza, y lo podemos subir lo más alto. Pero nosotros necesitamos es lo que Dios diga de nosotros. Amén. Lo que Dios diga de nosotros. Y en la Biblia nosotros encontramos personajes que nadie habló por ellos, pero Dios sí. La Biblia habla de Job. ¿Y qué decía Dios de Job? ¿Qué le dijo Dios al diablo? Mira a mi siervo Job, que no hay nadie como él. Y qué bueno que Dios hable a través de lo que ha hecho en nuestras vidas por nosotros, y no que otro hable. Qué bueno es que por donde vayamos, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta hable de lo que Dios ha hecho en nosotros. No que alguien nos dé un reconocimiento, porque ese alguien puede estar agradecido porque en alguna ocasión le hicimos un favor, en alguna ocasión le servimos para algo y puede estar agradecido, y nosotros nos podemos estar creyendo ese reconocimiento que alguien nos hizo. Pero qué bueno es que Dios hable por nosotros. Qué bueno es que cuando usted vaya a algún lugar, trabajo, calle, parque, paseo, digan: ese es diferente a todos los demás, porque se le ve algo diferente. No es algo diferente, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que se ve reflejada en sus hijos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les decía a los romanos que si abandonaban el pecado irían a recibir reconocimiento y honor de parte de Dios. Amén. Que el que estaba haciendo el bien, que siguiera haciendo el bien, que continuara haciendo el bien, porque el que continúa haciendo el bien, lo contrario del que hace el mal, entonces el que hace el bien comienza a acumular, comienza a atesorar para el día en que Dios vaya a entregar los reconocimientos en las bodas del Cordero. Mientras que unos amontonan para la ira de Dios, otros podemos atesorar esos reconocimientos que el Señor Jesucristo nos va a dar allá en las bodas del Cordero. Y qué bueno es, yo me imagino, yo no sé, yo me imagino que Dios comience a nombrar a X hermano o a X hermana porque hizo esto, porque hizo aquello, y de pronto aquí no hemos visto que un hermano haya hecho algo, pero Dios sí se está dando cuenta. Dios sí está mirando su conducta, Dios está mirando la mía, Dios está mirando su accionar, Dios está mirando el mío. Y si abandonamos el pecado es únicamente con el propósito de recibir reconocimientos del Señor Jesucristo. Y qué honor tan grande, podríamos decir qué orgullo tan grande recibir de parte del más grande un halago, recibir de parte del más sublime una bienvenida. Hay gente que se jacta que porque un grande le dio la mano y se tomó una foto con él, y hay gente que en algún recinto busca o hasta paga para que alguien le ponga un autógrafo en alguna prenda, y pagan lo que sea por una foto. Pero qué hermoso será el día que Cristo esté entregando esos galardones y esté dando esos reconocimientos.
Aleluya. Aleluya. Eso será grandioso, eso será hermoso, eso es espectacular. Es que el solo hecho de imaginarnos que el más alto, el más sublime, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, nos dé la bienvenida cuando Él levante su iglesia y estemos en los cielos con Él, y Él mismo nos dé la bienvenida. Pero qué triste será para aquel que oyó y oyó y oyó y oyó y jugó y jugó y jugó y abusó de la bondad del Señor, de la misericordia del Señor. Todo lo que amontona. Si nosotros decidimos abandonar el pecado, deben existir unas razones por las cuales abandonamos el pecado. ¿Cuál sería la razón más fuerte para que un ser humano abandone el pecado? ¿Cómo, hermano? Por el amor de Dios, dice la hermana Liliana. Porque cada uno tiene que tener unas razones fuertes para abandonar el pecado. Nadie abandona el pecado porque simplemente le dijeron deje de pecar. Tiene que haber algo más poderoso que nos lleve a abandonar el pecado. Y es que la Biblia a mí me ofrece ahí en esos mismos versículos que leímos vida eterna, pero con Cristo. Porque no se preocupe que aquel que jugó y abusó de la bondad, de la misericordia de Dios, también va a tener vida eterna. Pero ya usted sabe a dónde y con quién y qué va a recibir. Eso no hay necesidad de decírselo. Es que es más, el ser humano es tan raro, tan extraño. Uno va a la calle y evangeliza y uno le puede preguntar a una persona: ¿usted sabe si llega a morir a dónde va? Dice: sí, para el infierno. Ellos lo saben, pero piensan que es un juego. Por eso hablan de esa manera. Piensan que es un juego. Por eso no se les puede exigir, porque no saben, no conocen. Al ser humano hay que enseñarle a que conozca a Cristo, porque el ser humano peca deliberadamente es porque no conoce verdaderamente a Jesucristo. De pecado no le hablemos al ser humano porque sabe cómo se llama cada cosa que practica. Es más, y si no tiene nombre se lo colocan. Y si algún pecado no se lo han inventado, ya alguien se lo está imaginando en la cabeza. Al ser humano hay que presentarle al único que tiene la solución contra el pecado, y se llama el Señor Jesucristo. Él es clemente, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es Dios de amor, Él es Dios de toda gracia. Aleluya. Él es Dios de toda oportunidad. Pero también llegará el día en que Él derramará su ira. Amén. Llegará el día en que Él derramará su ira. El abandono del pecado de parte del ser humano que es convertido al Evangelio se debe dar por la sencilla razón de que el Señor nos amó primero. Siendo pecadores ya nos estaba amando. No nos estábamos formando en el vientre de nuestras madres y ya Dios nos estaba amando. No habíamos comenzado a practicar el primer pecado y ya Dios nos estaba amando. O ya nos habíamos revolcado en cualquier cantidad de prácticas del pecado y Dios nos seguía amando. Lo negábamos, lo rechazábamos y Dios nos seguía amando. Nos invitó muchas veces, le hicimos muchos desplantes y Él seguía amándonos. Llegamos a conocer de su bondad, de su misericordia, nos arrepentimos, nos bautizamos, le volvimos a fallar y Él nos sigue amando. Nos comprometemos a no volverle a fallar y hacemos promesas y hasta pactos, y el Señor nos sigue amando, aún sabiendo que nosotros no vamos a cumplir lo que prometimos ni vamos a cumplir lo pactado, y Él nos sigue amando. Porque es que la bondad de Dios es grande, aleluya, es inigualable, es inimaginable. Pero el peligro es jugar con la bondad de Dios, abusar
de la bondad de Dios. Eso es muy peligroso. Usted, si ha sido víctima de un abuso, ¿cómo se ha sentido? Simplemente solemos decir mal, pero ¿qué tal si logramos ubicar una respuesta exacta a una persona a la cual, de la cual han abusado, porque es buena, porque no reclama? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se ha sentido usted cuando han abusado de su inocencia? Usted ha confiado, ¿y cómo le han pagado? ¿Cómo se ha sentido usted? No digamos que mal, porque eso sería la palabra más cortica, pero no hay razón, queda uno hasta sin palabras. El ser humano queda hasta sin aliento, baja las manos y ya no quiere confiar en nadie, porque es horrible el abuso. Y aún así Dios, sabiendo que hemos abusado tal vez muchas veces de la bondad de Él, y Él no nos retira su amor, no nos retira su gracia, no nos retira su misericordia. Todos los días tenemos el alimento, todos los días tenemos el calor del sol, todos los días nos da sueño a la misma hora, y no es coincidencia, es que todo eso lo preparó Dios, todo. Y pensamos que es que Dios está contento con nuestro comportamiento. No, es que Él nos da más tiempo, y nos da más tiempo, y nos da más tiempo. Es la longanimidad del Señor. Eso es lo que me debe llevar a mí a abandonar el pecado. No tratar de abandonar el pecado porque de pronto puedo desempeñar algún cargo, o de pronto me pueden colocar a dirigir algo o a liderar algo. Ahí sí es más terrible todavía, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Amén. Pero escuche, si el ser humano persiste en el pecado, se acumula ira. Unos van a recibir unos reconocimientos, un lugar especial, honores de parte de Dios y paz, y otros ya sabe lo que se va a recibir. Si alguien, lo más triste de todo es que si se abandona el pecado, miremos cuántos reconocimientos hay de parte de Dios hacia nosotros, solamente por decidir abandonarlo. La Biblia de pronto no da mucha luz de la forma en que Dios nos irá a recibir. La Biblia dice que del Señor Jesucristo, que así mismo como fue levantado, vendrá, y que lo vamos a esperar en el aire, y que va a haber entrega de ¿qué? De galardones, de premios, de reconocimientos. Pero ¿podría alguien especular? Sí, claro. Pero no vemos en la Biblia una agenda como cuando se hace una ceremonia de entrega de algo en una institución. Uno se imagina, simplemente se imagina de qué manera Dios nos irá a reconocer. Oiga, y es tan bondadoso Dios que Él da la salvación, Él da su vida por nosotros, Él da todo, y antes, como dicen por ahí, de ñapa nos va a dar reconocimientos, sabiendo que nosotros no hicimos absolutamente nada. Todo lo dio Él, todo lo hizo Él, y antes nos va a dar reconocimientos el día que estemos allá con Él en los cielos. Amén. Porque si la Biblia dice que va a haber entrega de galardones, va a haber una ceremonia. Si van a haber reconocimientos, va a haber una ceremonia. Que nadie tiene la agenda, nadie la tiene. Solamente Él sabe cómo nos va a recibir. Solamente Él sabe cómo nos va a llamar, con qué nombre nos va a llamar. Pero eso lo vamos a lograr si abandonamos el pecado y nos humillamos ante la presencia del Señor y reconocemos que hemos abusado de su paciencia. Y solamente usted y yo vamos a experimentar esa entrega de galardones allá.
Cuando alguien es invitado a una fiesta o a una ceremonia de entrega de algo, se imagina cuál punto va primero, cuál será el último. Imaginémonos, dejemos rodar nuestra mente cómo será esa entrega de galardones en el cielo. ¿Cómo será que el Rey de los cielos, que el Rey de reyes, que el Señor de señores te dé una corona? ¿Cómo será ese acto tan especial? ¿Cómo será esa ceremonia tan espectacular, tan lujosa? Cuando el mismo Rey de los cielos te diga o te llame por el nombre, no sé cómo irá a ser. Para mí eso es algo que no me cabe en la mente. Y yo digo, Señor, ¿y cómo va a ser? ¿Y por qué me va a premiar si hasta ahora no he hecho nada? Porque todo viene de la mano de Él, todo lo da Él. Él coloca el sentir, Él coloca el querer, todo viene de la mano del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esos reconocimientos que Dios nos va a dar es espectacular. Amén. Es algo que para mí, a veces me pongo a pensar y le digo, Señor, ¿y quién es uno para que Dios le dé un reconocimiento? Amén. Menospreciar, me puse a buscar y quedé un poco preocupado. Menospreciar es tener un bajo concepto de alguien o de algo. Entonces, imagínense el problema tan grande que nosotros llegamos a cometer al menospreciar la palabra del Señor, a menospreciar el requerimiento de Dios para que abandonemos el pecado. Eso quiere decir que tenemos un bajo concepto de Dios. Y eso a mí me preocupó bastante. Y yo anoche orando le decía, Señor, no permita que yo llegue a menospreciar algo tuyo. Porque cuando miré ese significado de tener un bajo concepto de alguien, eso para mí fue duro. Y muchas veces se menosprecia de una manera sencilla. Oye, ¿quién va a predicar hoy? Fulana de tal. ¿Quién va a dirigir? No, el hermanito fulano de tal. Ya. ¿Quién va a dar la enseñanza en tal congreso o tal programa? No, fulana o fulano de tal. Ya. Pero si se da un nombre bien reconocido, entonces no se desprecia al conferencista, no se desprecia a la conferencista, se desprecia es al que da palabra, al grande y al pequeño. Amén. Al que lleva 30, como al que lleva 5, como al que lleva 1 año. Se desprecia es a Dios, es tener un bajo concepto de Él. Hace 15 años escuché un sermón de una hermana que todavía está aquí en La Victoria y asiste aquí en La Victoria. El sermón duró 7 minutos. No es que yo le estuviera contando el tiempo. Era un culto de obra social. Y no fue la hermana Socorro. Pero todavía tengo las palabras de esa hermana aquí en mi mente acerca de la obra social. Y muchos desprecian al hermanito o a la hermanita que va a predicar porque de pronto no tiene recorrido, de pronto no tiene la suficiente experiencia, pero es que se le olvida que el que unge con el Espíritu Santo, aleluya, y Él está aquí en esta mañana. El que da palabras es el Señor Jesucristo. Aleluya. El que da sabiduría es el Señor Jesucristo. Él es el que nos forma. Él es el que produce todo en nuestras vidas.
Entonces no podemos menospreciar la palabra de Dios, porque es tener un bajo concepto de Dios mismo. Y eso es muy delicado, llegar a tener un bajo concepto de Dios. Amén. La longanimidad es esa cantidad de tiempo que Dios nos da. Y Dios nos tiene paciencia, y nos tiene paciencia, y nos tiene paciencia. Y se predica un martes de tal tema, y vuelve de pronto y se repite el jueves con otro texto bíblico, pero también tal vez con la misma temática, y vuelve el sábado. No es que el del martes le haya dicho al del jueves: oiga, yo prediqué tal cosa, entonces usted sigue el jueves con esto. No, el del jueves va a decirle al de los jóvenes: oiga, siga con esto. Y no el que escuchó el sábado le dice al del domingo: siga con esto. No, es que Dios nos ama y quiere que abandonemos el pecado. Dios nos ama y quiere que no abusemos de Él. Dios nos ama y Él quiere que no menospreciemos su palabra. Esa es la razón, la única razón de estos sermones es el amor de Dios hacia usted y hacia mí, porque Él quiere que usted y yo estemos allá, aleluya, y no nos quedemos acá. Él nos quiere tener allá en los cielos, no que nos quedemos en la tierra. Él nos quiere recibir con honores. Él no quiere acumular razones para el día en que juzgará al ser humano. Por eso Dios nos ama y permite todas estas cosas. Yo le escuché decir a alguien: el tiempo no existe. Y yo me quedé pensando, y yo: ¿pero cómo así que el tiempo no existe? Dijo: no, lo que pasa es que existe un método para medirlo, pero si usted se sale de la atmósfera terrestre, ya no hay tiempo. Pero dentro de la atmósfera terrestre hay tiempo, y se nos va, y usted y yo estamos aquí en la tierra. Por eso Dios no está sometido al tiempo, porque Él está fuera de el tiempo. Se sometió al tiempo cuando se hizo hombre, y por eso cumplió años. Pero nosotros somos los que estamos sometidos al tiempo, y es Dios el que nos da tiempo para que nos arrepintamos. Esa es la longanimidad de Dios. Nos da tiempo y nos da tiempo. Pueden pasar meses, 10, 15, 20 años, no sé cuántos años, escuchando sermones acerca de abandonar el pecado. Y no es que Dios sea caprichoso, es que Él nos anhela en los cielos. Amén. Allá es donde nos anhela. Por eso yo al principio dije que hay unos sermones que traen la euforia de la gente. Nos van a enseñar cómo ganar, cómo administrar el... Entonces la gente sale, y uno mismo sale diciendo: qué bendición, qué sermón tan hermoso. Y sí, muchas cosas para aplicar a nuestra vida. Pero cuando nos dicen que tenemos que abandonar el pecado, entonces cambia nuestro rostro. La persona que es contenciosa es una persona que está acostumbrada a disputar o a contradecir todo lo que afirma otro. Y ahí también encontramos qué le va a pasar a los contenciosos, ¿cierto? Si alguien no abandona una práctica, es una persona que está en el grupo de los contenciosos, que todo lo rechaza, que todo lo contradice. Y la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Esta palabra es palabra de Dios, no es palabra de alguien. Que la escribieron seres humanos, sí, pero la inspiró el Señor Jesús. Amén. Y si yo contradigo la palabra de Dios, no estoy contradiciendo al predicador, sino estoy en contra de Dios. Soy un contencioso. Y el contencioso sigue amontonando, sigue acumulando, sigue atesorando para el día de la ira de Dios. Amén. Pero qué bueno es nosotros no contradecir la palabra de Dios. Qué bueno es no murmurar de la palabra de Dios. Qué bueno es no murmurar del mensajero que nos trae la palabra del Señor.
Hay que retener lo bueno y lo otro, déjelo a un lado. Pero si el predicador o la predicadora toma el texto de la palabra del Señor para predicar, hay que creerlo porque es palabra de Dios. Amén. Y es más, está lleno o llena de la unción del Espíritu Santo. Por eso yo no lo hago. Y es lo siguiente: yo no pongo ni emisoras ni prédicas de nadie que no sea del nombre del Señor Jesús. De nadie que no sea del nombre del Señor Jesús. Y yo he escuchado mucha gente que dice: no, yo escucho a fulano de tales temas porque son espectaculares. Pero cuando llegan a la parte de la unicidad, entonces lo apago, porque se contradicen, dicen ellos. ¿Usted cree que no hay suficiente unción del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿No hay suficientes hermanos y hermanas preparadas para predicar el evangelio y en el cual nosotros debemos de dar gloria y honra a la palabra de Dios? Claro que lo hay. Aquí conmigo hay muchos llenos de la unción del Espíritu Santo y están capacitados en cualquier momento de pararse en cualquier lugar y hablar de Jesucristo con toda autoridad, porque sobre ese hermano y sobre esa hermana reposa la unción del Espíritu Santo. Es más, fue bautizado en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y eso nos faculta para hablar de parte de Dios. Si hay alguien en la tierra que tiene autoridad para predicar de Cristo, es la iglesia de Cristo. Ese es usted y ese soy yo, porque Dios no necesita que nadie más predique, porque Dios tiene una iglesia en la tierra que muestra sus maravillas. Dios tiene una iglesia en la tierra que muestra la verdad de su palabra, y esa es la iglesia, usted y soy yo. Amén. Por eso, qué bueno, hermanos, que nosotros no provoquemos a Dios a ira. No abusemos del Señor, porque hay algo en la palabra del Señor muy importante. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 en adelante. Mientras lo ubican, hay algo, una partecita aquí. Lo más complicado que usted y yo tenemos, hermanos, es lo siguiente: ¿quién es el que sabe qué es lo que le agrada a Dios? Nosotros. El ser humano que no ha recibido a Cristo no sabe qué es lo que le agrada a Dios. Lo que ellos hacen y lo hacíamos nosotros, pensábamos que le agradaba a Dios. Pero lo más peligroso es que nosotros sabemos por la palabra de Dios qué es lo que le agrada a Dios, y lo más delicado, no lo estamos haciendo. Y sabiendo a través de la Biblia qué es lo que a Dios le agrada, pero no lo estamos haciendo. Eso es muy delicado y hay que revisar muy bien nuestras vidas. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente, versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para, ahí está la clave, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y para poder preservar, para poder obtener esa vida eterna, hay que dejar el pecado, sea cual sea la práctica que sea, hay que dejarlo. Amén. Y el arrepentimiento debe estar presente en nuestras vidas en todo momento, de principio a fin. Amén. Yo quiero invitar, si alguien desea estar de pie o ahí sentado, y meditemos un poco hasta qué punto hemos abusado de la bondad de Dios. Yo conozco hasta qué punto le he fallado al Señor. Yo lo conozco. Usted sabe desde qué momento, yo sé desde qué momento estoy abusando de la bondad de Dios. Y Dios por amor, por misericordia, nos repite y nos repite y nos recalca y nos recalca, mensaje tras mensaje, dominical tras dominical, sábado tras sábado, martes tras martes, jueves tras jueves. Nos vive repitiendo que abandonemos el pecado, que abandonemos el pecado. Pero estamos postergando el abandono del pecado. Tal vez pensamos que más adelante, tal vez pensamos que no hemos llegado a un punto crítico. Tal vez pensamos que lo que hemos hecho no es tan ofensivo. Tal vez pensamos que lo que se escuchó fue la apreciación del predicador y no era la palabra de Dios. O tal vez pensamos que esa situación es para otro y no es para mí. O tal vez pensamos que con solo llegar al otro día y arrodillarnos ya obtenemos el perdón del Señor. O tal vez pensamos en que viene un programa especial y entonces ahí arreglo cuentas con Dios, porque a nosotros los seres humanos nos gusta tener en mente fechas especiales para todo. Pero el Señor Jesucristo dice en su palabra: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que yo debo reconciliarme con el Señor, hoy es el día en que debo decirle: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Hoy es el día en que debo tomar una decisión y soltar el pecado. Hoy es el día en que debo tomar esa decisión, porque el mañana, ya usted sabe qué pasa con el mañana. ¿Quiere usted ahí donde está? Si hemos abusado del Señor, si hemos sido contenciosos, si hemos tenido en bajo concepto a Dios a través de su palabra, solamente usted lo sabe. Si hay alguien que quiere levantar sus manos y decirle al Señor algo en esta mañana, Él está dispuesto. Dios siempre está dispuesto. La Biblia dice que el que viene a mí yo no le echo fuera. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él siempre está dispuesto a librarnos. Él siempre está dispuesto a darnos sabiduría. Él siempre está dispuesto a darnos entendimiento. Él siempre está dispuesto. Los que no estamos dispuestos somos nosotros, pero Dios siempre está dispuesto. Él siempre está presto. Él siempre está presto en cada momento. Él está dispuesto para alguien que quiera decirle: Señor, he abusado, he menospreciado, he sido contencioso y he estado acumulando, pero ya no más, Señor, porque quiero ahora acumular honores. El día en que tú me recibas por gracia allá en los cielos, el día en que tú
tal vez con tu voz, que no sé cómo sea, pronuncies mi nombre y me llames a recibir algún galardón, alguna corona. No sé qué Dios tenga preparado, pero yo estoy seguro que Dios tiene galardones, yo estoy seguro que Dios tiene premios, yo estoy seguro que Dios tiene coronas, yo estoy seguro que Dios tiene una ceremonia espectacular en los cielos para recibir a su amada, a su iglesia, a la cual Él compró con su sangre. Él nos quiere limpiar, Él nos quiere quitar toda mancha, toda arruga. Por eso son estas enseñanzas que hemos estado recibiendo de parte del Señor, porque Él nos quiere llevar puros, Él nos quiere llevar limpios a su mansión. Y el que todavía no ha terminado de lavar sus vestiduras, la sangre de Cristo está vigente y Él quiere limpiarnos. Oh Señor Jesús, Tú siempre estás dispuesto, mi Señor Jesucristo. Aquí está mi vida, mi Señor Jesús. Aquí está mi vida, mi Señor Jesús. Tú conoces toda intención, tú conoces todo pensamiento, tú conoces tras de qué va cada uno de nosotros, mi Señor. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Pero en esta mañana estamos delante de ti, mi Señor, reconociendo que te necesitamos. Yo te reconozco, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que te necesito, mi Señor, porque sin ti no puedo lograr nada. Sin ti no puedo salvarme. Sin ti no puedo abandonar el pecado. Sin tu ayuda no puedo. Sin tu ayuda, mi Señor Jesucristo. Oh Dios mío bendito, Tú eres el que das fuerzas, mi Señor. Aquí estamos, mi Señor Jesucristo. Señor, perdóname, oh Dios, si he sido contencioso, si he abusado de tu paciencia. Señor, si he abusado de tu amor, si he abusado de tu bondad, mi Señor Jesucristo. El tiempo que me has tenido paciencia, mi Señor Jesucristo, es ya mucho, mi Señor Jesucristo. Pero aquí están nuestras vidas, mi Señor Jesucristo. Aquí estamos en esta mañana, mi Señor, pidiendo de ti misericordia, mi Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bendito Jesús.